Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana conversamos con Adrián Estrada Hernández, abogado de la Oficina de Atención Psicojurídica del Servicio Jesuita Migrantes, SJM, para hablar sobre la desaparición de personas migrantes en México y en particular del proyecto de búsqueda de migrantes en vida. También nos acompaña Alejandro Rodríguez, integrante del área de vinculación del IDIE, quien nos hablará sobre el ciclo presupuestario, los desafíos y las áreas de oportunidad en este. Y les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla. En Twitter como @IBeroPue y @IberoMediosPue. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. El día de hoy nos acompaña Adrián Estrada Hernández. Él es abogado del área de atención psicojurídica del Servicio Jesuita a Migrantes. Adrián, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Cuauhtémoc, pues muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. ¿Tú qué tal? Muy contentos de tener por primera vez en este espacio, ya en formato podcast, al Servicio Jesuita a Migrantes, y justo que nos vengan a platicar pues del tema de desaparición de migrantes. En general, recordar a nuestro auditorio, el tema de la desaparición de personas es un tema que hemos estado abordando a lo largo de este año en torno a la ley de desaparición de personas en el Estado, y ahora con esta visión desde el Servicio Jesuita a Migrantes viene a enriquecer este panorama. Pero si quieres, para arrancar, Adrián, si nos compartes un poco qué es el Servicio Jesuita a Migrantes, cuál es su origen, cuáles son sus líneas de acción. Claro que sí. Pues mira, el Servicio Jesuita a Migrantes es una obra de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús que nació en 2001. Ya este año vamos a cumplir 20 años. Y pues bueno, surge anteriormente al Servicio Jesuita a Migrantes, estaba también aquí en México otra organización que está aquí todavía, que es el Servicio Jesuita a Refugiados, que atiende a una población muy específica, que son las personas que tienen alguna necesidad de protección internacional. A finales de los años 90 se hace una investigación, un diagnóstico por parte del Servicio Jesuita a Refugiados, y se dan cuenta de que existen también otros perfiles de personas en contexto de migración. Entonces es donde surge la idea y la opción de crear al Servicio Jesuita a Migrantes como una obra de la Compañía de Jesús, y pues que desde entonces hasta la fecha ha estado ejerciendo su labor en favor de las personas en contexto de migración. Sobre las líneas de acción, pues bueno, el objeto del Servicio Jesuita a Migrantes es, como lo digo, brindar apoyo a esta población de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. Actualmente tenemos grandes áreas dentro del Servicio Jesuita a Migrantes. Una de ellas es el área de incidencia, que incluye a las áreas de formación, de comunicación, de redes y de investigación. Está también el área de litigio estratégico, que es de reciente creación. Y bueno, los territorios, ¿no? Que es el territorio norte, centro y sur, que somos quienes estamos en atención directa a la población migrante. Una atención jurídica, psicológica y pues bueno, al ser una obra de la Compañía de Jesús, también atención espiritual cuando las personas así lo requieren y lo solicitan.
Bueno, nos platicabas, Adrián, sobre cuáles son las diferentes áreas que tiene el Servicio Jesuita Migrante, este origen que tiene a partir también del diagnóstico del Servicio Jesuita de Refugiados. Actualmente, ¿en qué espacios regionales trabajan? ¿En la frontera norte, en la frontera sur, en el centro del país, o tienen diferentes espacios de trabajo? Pues mira, hasta hace unos pocos meses teníamos la oficina central en Ciudad de México, una oficina en frontera con Malapa en Chiapas y también un proyecto de trabajo con comunidades de origen de personas migrantes en Tecozautla. Justo a finales del año pasado se hizo una reestructura de la organización y ahora trabajamos en 3 grandes territorios, que es norte, centro y sur. En el centro pues ya teníamos la oficina en Ciudad de México y en el sur en Chiapas, y justamente ahora están algunos compañeros del área de incidencia trabajando en el norte del país haciendo un diagnóstico para ver cuáles son las necesidades específicas en esta región del país y ver cuáles son las acciones que se van a implementar por parte del servicio jesuita. Y bueno, en el centro del país, pues esta oficina que originalmente estaba en Ciudad de México, ahora abarca al centro, ¿no? Que son sobre todo los estados aquí de la región, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Hidalgo, y pues estamos tratando de irnos ampliando un poco más. Y bueno, hoy tenemos el gusto de contar contigo aquí en este espacio, que al final es una vinculación entre 2 proyectos de la Compañía de Jesús, ¿no? La propia Universidad Iberoamericana y el Instituto de Derechos Humanos y el Servicio Jesuita Migrantes. Pero, ¿de qué otra forma se vincula con las universidades del sistema universitario jesuita o con otras obras también de la propia Compañía de Jesús? Pues trabajamos mucho en conjunto con las obras de la compañía. Particularmente con las universidades tenemos acercamiento. Hace unas semanas se realizó el encuentro de la Red Jesuita con Migrantes México, que es una red que incluye a organizaciones, a universidades que trabajan temas relacionados con la migración. Entonces siempre hay una vinculación entre obras, que es una vinculación que justo estamos en estos momentos tratando de fortalecer, para que cada una de las obras, desde sus respectivas actividades, pues pueda colaborar en beneficio de la población migrante en diferentes ámbitos. Ahora, ya teniendo este panorama de qué es el Servicio Jesuita Migrantes, de cuáles son sus áreas de acción y sus campos también de acción y vinculación, en este programa, en este podcast, reiteradamente hemos abordado el tema de la situación migrante, no solamente desde nuestro programa de asuntos migratorios, sino también pues respondiendo a la coyuntura, particularmente desde hace casi 2 años con todo el tema de las caravanas migrantes, ahora la llegada de Joe Biden a la presidencia de la República de Estados Unidos, que también toca en ciertos momentos el tema migratorio, ¿no? Con esta esperanza de reforma migratoria. Justo el día que grabamos este podcast, ha salido en diversos medios de comunicación pues noticias sobre este flujo migratorio que se está dando también con la llegada de esta nueva presidencia en los Estados Unidos, e incluso algún caso donde hubo deportación de personas centroamericanas que les habían prometido que los iban a llevar a otra parte de Estados Unidos y finalmente los traen a México. Preguntarte desde el Servicio Jesuita Migrantes, ¿cuál es el panorama actual? ¿Cuál es su balance de los últimos años, particularmente desde México? Claro, pues mira, el tema migratorio siempre ha sido un tema muy complejo, un tema que está cambiando constantemente, y bueno, una forma en que podemos verlo, yo creo que son como 3 grandes contextos, ¿no? El contexto en los países de origen de las personas que se encuentran migrando, el contexto en los lugares por los cuales transitan y, por supuesto, muy importante, el contexto del lugar de destino. Así a grandes rasgos, pues en los lugares de origen tenemos un contexto que muchas veces es de pobreza, de violencia generalizada, de persecución, de violación de derechos humanos, de falta de oportunidades,
en fin, todas estas cuestiones que hacen que las personas tomen la decisión o se vean obligadas incluso de salir de sus países de origen. Y a esto se unen también los desastres naturales, como los recientes ocurridos en Centroamérica, que obligaron a algunas personas a salir de sus países. Luego, el tránsito, pues es otro contexto, ¿no? Porque una vez que toman la difícil decisión de salir de su país, pues se enfrentan a una serie de situaciones que las ponen en peligro durante todo su trayecto. Y podemos empezar hablando desde la forma en que se trasladan las personas buscando rutas en las que pues, no sean detenidos por las autoridades migratorias. Tiene que ver desde el medio de transporte que usan, que a veces es el tren, a veces autobuses, cuando logran comprar un boleto, porque particularmente yo creo que en los últimos 2 años se ha estado dando una situación en la que las compañías de autobuses no venden boletos a personas migrantes, una señal clara de discriminación, pero así ha venido ocurriendo. Y pues bueno, todos los peligros que están también en el tránsito, ¿no? Que es el crimen organizado. Muchos de ellos, de las personas que están migrando, son víctimas de delitos, desde el robo, desde la extorsión, el secuestro, la trata de personas. Está también la situación con los coyotes o guías o polleros, como se les llama, que en ocasiones también se convierten en victimarios, y en ocasiones también está el problema con las autoridades, ¿no? Se han dado casos de autoridades que extorsionan, que roban o simplemente que no brindan información correcta y adecuada, que no respetan los derechos humanos de las personas en tránsito. Ese es así como a grandes rasgos la problemática en la que se enfrentan las personas en su tránsito. Y está, por supuesto, el contexto de el lugar de origen, ¿no? Que en ocasiones es México, pero la mayoría de las personas lo que buscan es llegar a Estados Unidos. Y bueno, pues con Donald Trump ya sabemos pues cuál era la situación, un rechazo total a la migración irregular, pero también un rechazo y una serie de trabas que se fueron imponiendo a las personas que huyen de su país, a las personas refugiadas que buscan la protección internacional, que es cierto que estas medidas se han estado levantando poco a poco con esta nueva administración en Estados Unidos, pero también es cierto que no fue un cambio radical de un día para otro. Muchas personas creían o tenían la esperanza que entrando este nuevo gobierno iban a poder cruzar la frontera sin mayor problema, pero pues no ha sido así. Si bien se han levantado las restricciones del MPP o de este protocolo de protección a migrantes que se conoce en México como el programa Quédate en México, que consistía en que las personas que solicitaban asilo en Estados Unidos eran devueltas a México mientras se llevaba su proceso en las cortes estadounidenses. Sí es cierto, se levantó ya este programa, pero siguen las restricciones para ingreso al país por la situación con la COVID-19. Entonces, sigue habiendo un impedimento en las fronteras para entrar, y las políticas migratorias, pues sabemos que son las mismas, ¿no? Estados Unidos no quiere a las personas migrantes irregulares, y pues en ocasiones está utilizando a México como una barrera. Justo de esto último, de que México puede ser una barrera, esta semana, particularmente, seguramente en esta hora que estamos grabando este episodio, va a haber una reunión de alto nivel entre autoridades estadounidenses y mexicanas, y algo se ha previsto de que pueda haber un recrudecimiento de las políticas mexicanas, particularmente el uso de la seguridad pública de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio.
¿Ustedes tienen algún panorama al respecto, particularmente de este encuentro? Pues mira, la verdad es que estamos casi al día en lo que está sucediendo, la situación está cambiando constantemente, pero lo que sí sabemos pues es que México se ha visto coaccionado por parte de Estados Unidos desde el año pasado con esta amenaza de imponer aranceles en caso de que no se cooperara para detener la migración irregular, y pues ahora suponemos que va a ser un poco de lo mismo, ¿no? El presidente de México hace unos días, me parece que en esta semana, dijo que hay que atender las causas estructurales de la migración. Y si bien es cierto que hay que atenderlas, pues esto no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo y mientras tanto, pues las personas van a seguir migrando. Y el problema es que en esta migración que se está dando actualmente, pues México ha estado funcionando como esta barrera o como este muro no físico para que las personas lleguen a Estados Unidos, y no sabemos en esta reunión que mencionas, pues cuál vaya a ser la posición tanto de Estados Unidos como de México, pero pues nos imaginamos, ¿no? Que Estados Unidos va a continuar con estas exigencias de detener la migración en el país. Ya nos pintaste un poco el panorama de cuáles son las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los migrantes, este tema del robo, de la extorsión y del secuestro. Ahora sí, para detenernos un poco más en el tema de la desaparición de migrantes, de por sí hemos visto que en México vivimos una grave problemática de vulneración o violación a los derechos humanos con el tema de la desaparición de personas, ¿no? Justo como lo hemos platicado, no solamente a nivel nacional, sino por ejemplo también en Puebla, pues esta crisis se ha ido agravando con el tema de la documentación, ¿no? Hay algunos datos oficiales que nos hablan que cada vez van creciendo más esta desaparición de personas. En el tema de la migración, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son sus cifras? ¿Quiénes son los actores principales en el tema de la desaparición de personas migrantes? Sí, pues como bien lo dices, hablaba ya un poco de los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes, y uno de ellos, un peligro muy grande, una situación muy grave que se vive en México, es la desaparición de personas migrantes. Es un tema que el Servicio Jesuita Migrantes ha trabajado desde 2011 en el acompañamiento a los familiares que buscan a migrantes desaparecidos y desaparecidas. Mira, de 2013 a 2019, el Servicio Jesuita Migrantes recibió 650 solicitudes de búsqueda, de las cuales logró localizar a 450 personas. Esto es un 69% de los casos que se presentaron, pues se logró la localización de las personas migrantes. En 2020, que es el año más reciente que tenemos con cifras completas, se atendieron 94 casos de personas migrantes desaparecidas, de las cuales 74 eran hombres y 20 mujeres, y 33 de ellas fueron localizadas directamente a través de gestiones del Servicio Jesuita Migrantes. Ahora, estas cifras pues son los números que a nosotros nos llegan, los casos que nosotros tuvimos, de los que nos enteramos, en los que pudimos realizar alguna gestión para intentar dar con el paradero de estas personas, pero sin lugar a dudas pues la cifra debe ser muchísimo más grande, ¿no? Un gran número de casos que tal vez se apoya desde otras organizaciones, desde el ámbito público, a través de denuncias, pero seguramente hay también una gran cifra negra de casos que no se denuncian por diferentes motivos, ¿no? Por miedo, por el hecho de que la familia no esté en el país, etcétera. Y pues bueno, es un problema muy grande al que desafortunadamente pues no se le está brindando mucha atención. Ya nos contabas de esos números de casos, ¿no? Que particularmente han sido a través de las gestiones y acompañamiento del Servicio de Jesuita Migrantes. ¿Nos podrías contar un poco más de en qué consiste
este proyecto de búsqueda de migrantes en vida, ¿no? Que particularmente está este énfasis, ¿no? En la búsqueda de las personas todavía con vida. ¿Y qué diferencia hay con otro tipo de búsqueda? Claro. Mira, a partir de 2007, el Servicio Jesuita Migrantes impulsó la creación de este programa de búsqueda de migrantes desaparecidos, el cual nace como una plataforma en línea en la cual quienes buscaban a sus seres queridos podían compartir información como nombres, fotografías, la circunstancia de desaparición, etcétera, y a la cual tenían acceso otras personas que podían brindarles información. Sin embargo, a partir de 2011, el Servicio Jesuita toma la decisión de llevar un papel más activo en esta búsqueda y es cuando empieza a acompañar a las familias. Sí, como bien lo dices, es una búsqueda en vida. ¿Y por qué es una búsqueda en vida? Pues por el tipo de búsqueda que nosotros podemos hacer desde la organización. Es una búsqueda que nosotros realizamos desde nuestras oficinas, es decir, nosotros no acudimos directamente a campo a realizar una búsqueda, porque pues bueno, son muchos casos, es un país muy grande, sería muy complicado para nosotros hacerlo. Entonces, más bien las actividades que realizamos nosotros son de vinculación con consulados, con autoridades, con otras organizaciones de la sociedad civil, con albergues, con colectivos de búsqueda y en general con cualquier autoridad u organismo que pueda tener información sobre una persona que se encuentra desaparecida. La búsqueda que nosotros realizamos pues es de casos en los que la persona desapareció hace menos de un año. ¿Por qué? Porque si desapareció hace más de un año, pues la búsqueda, el tipo de búsqueda que realizamos nosotros se vuelve más complicado, se vuelve difícil establecer una estrategia y lo que hacemos pues es cuando se presenta este tipo de casos, canalizarlos con autoridades, con colectivos de búsqueda o con otras organizaciones que hacen búsqueda más específica, ¿no? Búsqueda en campo, localización o identificación más bien de restos, etcétera. Entonces, es a través de esta vinculación que nosotros realizamos la búsqueda. Por ejemplo, muchas de las personas de los casos que nos llegan, son personas que fueron detenidas a veces por el Instituto Nacional de Migración. En estos casos es posible que la persona esté en un proceso de retorno a país de origen o que esté detenida en alguna estación migratoria. Entonces, para los familiares es complicado desde su país de origen tratar de localizar a sus parientes. Entonces, lo que nosotros hacemos es a través de una comunicación, por ejemplo, con los consulados, pues tratar de averiguar dónde está la persona, dónde fue detenida, cuál es su situación jurídica, ver si podemos apoyar nosotros en cuanto al tema legal o incluso establecer pues una ruta que la persona va a seguir en su retorno hacia país de origen. Estos son los casos, digamos, sencillos, porque sabemos que están bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración, pero se dan también otros casos que son mucho más complicados, en los que está, por ejemplo, involucrado el crimen organizado, que la persona fue privada de la libertad, que fue reclutada por estos grupos criminales, y ahí ya todo se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque generalmente ninguna autoridad va a tener información sobre el paradero de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí? Puedes presentar un reporte de desaparición en la Comisión Nacional de Búsqueda, presentar una denuncia en alguna fiscalía, ya sea la Fiscalía Local o la Fiscalía General de la República, pero esto también se vuelve muy, muy difícil, porque supongamos una desaparición en un estado donde nosotros no tenemos presencia,
pues no podemos nosotros acudir hasta ese estado a presentar una denuncia. Los familiares tampoco pueden venir desde Honduras, desde Nicaragua, El Salvador, a hacer esta denuncia. Los consulados generalmente no realizan esta actividad, sino que piden que los familiares en país de origen acudan al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste envíe una comunicación, etcétera. Y pues en temas de desaparición el tiempo es muy valioso y estos procesos son muy tardados. Entonces ahí en ese tipo de casos es donde ya las cosas se complican mucho y la verdad es que no hay un gran apoyo por parte de las autoridades para dar con el paradero de estas personas. Otros casos son los de aquellas personas que tuvieron contacto por última vez con sus familiares cuando iban a cruzar la frontera. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahí? Que a veces no sabemos si la persona logró cruzar la frontera o no. No sabemos si desapareció en México o desapareció en Estados Unidos. Y de ahí ya es un problema porque no sabes a qué autoridades acudir. Entonces, pues lo hacemos en ambas, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México. Otro problema que se da ahí es que no se sabe cuál era el punto de cruce. Hay veces que los familiares se comunican y nos dicen, no, pues mi familiar me habló por última vez tal día y me dijo que ya iba a cruzar el desierto. Y no saben dónde iba a cruzar el desierto, solo saben que era en el estado de Sonora. Entonces, bueno, el estado de Sonora es inmenso y pues ahí, aunque hay grupos de rescate, pues no pueden iniciar una búsqueda si no tienen al menos un punto de referencia, ¿no? Y otra situación que se está dando también y que ha aumentado en los últimos meses, en los últimos años, es la desaparición de personas mexicanas migrantes que desaparecen al cruzar la frontera. Esto pues ya también es complicado para nosotros, pero también tratamos de canalizar siempre a las personas, a los colectivos de búsqueda con las autoridades, etcétera. Y particularmente nos hemos dado cuenta en el último año, en los últimos 2 años, que las desapariciones están aumentando mucho en la frontera norte y no necesariamente en el cruce, sino en las ciudades fronterizas, en Reynosa, en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, en Sonora, por la presencia de grupos criminales. Y es muy complicado en esta situación dar con el paradero de estas personas porque, bueno, aparte de las complicaciones que ya te platicaba para presentar una denuncia, pues no se tiene confianza en las autoridades, que a veces se pueden encontrar también coludidas con el crimen organizado y se tiene miedo a que las mismas autoridades puedan pues tener algún tipo de represalias en contra de quienes están buscando a su familia. Pues ya nos platicabas un poco de este panorama, del acompañamiento que hace el Servicio Jesuita Migrante con las diversas autoridades, con los colectivos, con las organizaciones. Ya nos platicabas también como de estos retos y limitantes que existe en el vínculo con las autoridades gubernamentales, ¿no? Que muchas veces pueden estar coludidas con el propio crimen organizado. En particular, ¿has notado o han notado algún cambio en la atención a este tipo de casos con el nuevo gobierno? Pensando que pues muchas veces llegó con este discurso de atender las violaciones a derechos humanos, de atender problemáticas vinculadas no solamente con la migración, sino también con grupos vulnerables. ¿Ha habido un cambio en el trato desde la parte gubernamental a la atención de las personas desaparecidas migrantes? Pues tal vez en términos de discurso, pero en la práctica yo creo que seguimos en las mismas. O sea, seguimos organizándonos mucho con otras organizaciones, a veces exigiendo un poco a las autoridades, a veces seguimos exigiendo a las autoridades, organizándonos nosotros mismos para tratar de realizar esta búsqueda,
porque la verdad es que hasta ahora no es un tema al que se le esté dando mucha importancia, al menos desde gobierno, ¿no? Digo específicamente al de personas migrantes desaparecidas. Tal vez en el tema general de la desaparición de personas o la desaparición forzada de personas, puede ser que ahí sí se estén tomando algunas medidas por este gobierno, pero en el tema particular de migrantes, creo que pues estamos igual. Un poco, ¿qué retos verías que haría falta a nivel institucional o a nivel incluso legislativo para atender de mejor manera este tipo de casos? ¿Qué tendría que pasar para ir pues disminuyendo el número de cifras de desaparición de personas migrantes? Pues creo que todo parte del respeto a los derechos humanos de estas personas en contexto de migración. El hecho de que tengan que tomar rutas peligrosas para evitar a las autoridades migratorias, el hecho de que viajen en unas condiciones muchas veces precarias, el hecho de que sean los albergues de la sociedad civil quienes les brindan apoyo durante el camino. eh, Todo esto pues impacta en que sean pues víctimas potenciales de una desaparición, ¿no? También el hecho de que tengan miedo de acudir a presentar una denuncia porque creen que si acuden al Ministerio Público los van a deportar. Todo este tipo de acciones que parece que no están directamente relacionadas con la desaparición, pero que facilitarían una estancia más segura en el país con base en el respeto a sus derechos humanos, pues sin duda evitaría o disminuiría el número de casos que se presentan. Y bueno, en los casos que ya están ocurriendo, pues una estrategia primero de la búsqueda de las personas que ya están desaparecidas. Porque, por ejemplo, si presentas un reporte en la Comisión Nacional de Búsqueda, tardan mucho tiempo en darte una respuesta y cuando te responden, pues ya es muy complicado darle un seguimiento, ya no sabes qué actividades están realizando para buscar o no sabes si ya dejaron el caso de lado. Digo, aparte de que tengo entendido que la comisión está saturada de casos, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas medidas podrían abonar a ir disminuyendo el número de casos que se presentan. Pues sin duda es un panorama muy complejo y completo el que nos presentas. Para ir cerrando ya este espacio, Adrián, preguntarte, ¿tienen alguna publicación donde quien le interese saber más de este asunto pueda profundizar en el tema? ¿O tienen publicaciones periódicas que se puedan revisar, algunos informes? Claro, tenemos una guía de búsqueda, que es un documento que se elaboró con base en la experiencia y en el modelo de atención que da el servicio jesuita en estos casos. Y es una guía que se puede encontrar en nuestra página web, en sjmmex.org. Y justamente este año se está trabajando en un informe sobre personas migrantes desaparecidas, que es una recapitulación de los acompañamientos que ha brindado el servicio jesuita a lo largo de estos años. Es un informe que va a incluir pues los perfiles de las personas que se han acompañado, de los casos de desaparición, dónde desaparecen las personas, bajo qué circunstancias, ¿no? Se trata de establecer una serie de patrones respecto a los casos que se han atendido y también dónde se localizan, por supuesto. Y bueno, es un informe que se está trabajando, que esperamos que salga a finales de este año y en el cual se está buscando que participen algunas otras organizaciones, particularmente algunas obras de la Compañía de Jesús, tanto de Centroamérica como de México, y probablemente también algunas organizaciones de Estados Unidos e incluso directamente familiares o colectivos de familiares que buscan. Pues cuando salga ese informe ya te invitaremos de nuevo, Adrián, para que nos compartas cuál es este análisis, cuáles son estos perfiles
y también poderle dar difusión desde este espacio. Finalmente, Adrián, si alguien que nos escucha quisiera acercarse al Servicio Jesuita Migrante, no solo por el tema de la desaparición de personas y la búsqueda de personas en vida, sino por cualquier situación que tenga que ver con la migración, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Claro, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, aparecemos como SJMmex o en Facebook como Servicio Jesuita Migrantes. Y bueno, tenemos los números de atención. En el centro del país es el 55 51 83 3476 para atención jurídica, y específicamente para búsqueda de personas es el 55 79 88 32 82. Perfecto, Adrián, pues acá apuntamos estos datos para que las personas que quieran ponerse en contacto con el Servicio Jesuita Migrantes lo puedan hacer. No sé si quieres agregar algo más para el cierre de este espacio. No, pues agradecerte, Cuauhtémoc, que nos hayas invitado. Creo que es un tema muy importante al que desafortunadamente se le está dando poca visibilidad. Entonces, el hecho de que podamos estar en este tipo de espacios y compartir con ustedes y con el público cuál es la situación que se está presentando, pues yo creo que es muy importante para que se comience a visibilizar el problema y que las autoridades correspondientes, el gobierno federal, pues empiece también a voltear a verlo y a brindarle la atención que esta problemática requiere. Pues gracias a ustedes, Adrián, por venir a compartirnos todo ese trabajo del Servicio Jesuita Migrantes. Esperemos que no sea la única ocasión, ya nos comprometemos a que cuando saquen este informe nos puedan volver a acompañar, y cuando haya también otro tema de análisis de la migración, pues tener esta voz que ustedes que están ahí en el campo acompañando a las personas en situación de migración, pues tienen más frescos los datos y las experiencias. Muchísimas gracias, Adrián, por este espacio y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, y claro que sí, por aquí nos vemos en el futuro. Continuamos en Caminos del Viento con Alejandro Rodríguez, integrante del programa de vinculación del Instituto de Derechos Humanos, quien hoy nos viene a platicar sobre el tema del presupuesto público, en particular a explicarnos qué es el ciclo presupuestario, qué deficiencias y qué áreas de oportunidad encuentra en esta parte, pues, del ejercicio y la asignación de los recursos públicos, que nos debe de interesar a todas y todos, porque al final de cuentas, de una u otra manera, aportamos a través de los impuestos, a través del pago de servicios, pues a la generación de estos presupuestos, y es algo que tendríamos que ponerle mucho ojo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Cuau. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acá contento de tenerte en este espacio. Pues cuéntanos de qué nos vienes a hablar de este presupuesto público. Ok, perfecto. Pues mira, en mi participación anterior tuve la oportunidad de hablar sobre el presupuesto con perspectiva de género, en donde mencioné muy a grandes rasgos qué es el presupuesto público en nuestro país. En esta ocasión me daré la tarea de profundizar un poco más en él para poder proporcionar un mayor entendimiento sobre el tema. Para ello, me apoyaré principalmente en el libro ¿Y dónde quedó la bolita?, del autor Leonardo Núñez González, en el cual hace una feroz crítica al presupuesto de egresos de la Federación, llamándolo presupuesto de egresos ficticio. El presupuesto de egresos de la Federación contiene 4 momentos presupuestales fundamentales: planeación, negociación y aprobación, ejecución y fiscalización. Esta descripción, aunque esquemática, sucede prácticamente de manera simultánea, por lo que el modo más práctico de seguir la pista de todos los procesos, en la realidad, es tener bien identificados a los actores y fechas en que sus acciones tienen mayor visibilidad. Para ello, se tiene el siguiente cronograma que nos muestra las fechas y los documentos más relevantes del proceso presupuestario. Iniciando con el informe trimestral, que se publica a finales de enero, abril, julio y octubre, el cual contiene información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es enviado a los diputados para reportar el avance de la situación económica, como las finanzas públicas y la deuda del trimestre previo correspondiente. Posteriormente, el 20 de febrero se publica el Informe General Ejecutivo,
del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública, el cual contiene el análisis, revisión y vigilancia del gasto, hecho por la Auditoría Superior de la Federación por la cuenta pública de 2 años atrás. El 1 de abril se publican los criterios generales de política económica, que son las primeras estimaciones del panorama económico, ingresos y gastos prioritarios del gobierno. Ahora, el último día hábil de junio se tiene el primer informe individual de auditoría que contiene el análisis, revisión y vigilancia parcial del gasto hecho por la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública entregada el 30 de abril. El 8 de septiembre se publican los siguientes documentos: Criterios Generales de Política Económica, que es una versión revisada y final del panorama general de la economía mexicana, de acuerdo con Hacienda; el proyecto de iniciativa de ley de ingresos de la Federación, que se calculó realizado por Hacienda sobre cuánto dinero habrá por todos los ingresos del gobierno; el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, que indica la distribución de los gastos del gobierno propuesto por Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, el 31 de octubre, se publica la Ley de Ingresos de la Federación. Finalmente, el 15 de noviembre, se publica el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual se entiende por la distribución de los gastos del gobierno después de haber sido discutida, modificada y aprobada por los diputados. Como se ha mencionado dentro del proceso presupuestal, es más paralelo que secuencial. Cuando el denominado paquete económico llega a la Cámara de Diputados, comienzan 2 procesos paralelos. Los diputados y senadores deben discutir y aprobar los documentos relativos a los ingresos. Durante este proceso, los diputados y senadores pueden realizar ajustes en 2 variables principales: tipo de cambio y precio estimado del petróleo. Ahora, cuando los diputados y senadores hacen cambios en dinero adicional, se convierte en una denominada bolsa negociable, ya que esos recursos, al no estar considerados en los planes originales de gasto, no tienen un destino específico, por lo que se convierten en algo que dentro de la jerga legislativa se conoce como la piñata. Pero esta práctica no necesariamente es mala, ya que teóricamente estos ajustes podrían ayudar a enmendarle la tarea a las áreas administrativas, es decir, poner el dinero a áreas que originalmente tenían designado un menor presupuesto, o también en la negociación los diputados podrán ajustar otras partidas en las que tal vez haya demasiado dinero. Una vez que los ingresos disponibles son ajustados de nuevo, queda en las manos de los diputados la discusión sobre cómo se repartirán estos recursos adicionales y el análisis del presupuesto enviado por Hacienda. Es importante señalar que los diputados solo tienen la posibilidad de incidir en aproximadamente 10% del presupuesto que les haya enviado la Secretaría de Hacienda y de repartir los recursos adicionales de la denominada piñata. Esto quiere decir que los diputados tienen la facultad de meter mano en las partes que puedan ajustarse, lo que técnicamente se denomina gasto programable. Ahora, es solamente un pequeño grupo el que mantiene la discusión y el control de las modificaciones. Estos son los diputados que conforman la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El resto, de acuerdo con el autor señalado, es solo una pantomima. Ahora, les corresponde únicamente a los diputados la aprobación mediante el análisis del presupuesto de egresos de la Federación. Una vez que el presupuesto es aprobado por los diputados, es enviado al presidente para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación. A partir de lo publicado en el DOF, cada dependencia debe realizar una planeación pormenorizada para distribuir esos recursos y desempeñar los trabajos que tienen encomendados para esto. La Oficialía Mayor, la cual cuenta con un área encargada de planear, programar, presupuestar y gastar los recursos públicos que le corresponden a su institución, es la encargada de realizar esta asignación. Existe un programa computacional que registra todos los movimientos, conocido como el Sistema Integral de Administración Financiera Federal. Este programa permite a la Secretaría de Hacienda llevar la contabilidad pormenorizada y en tiempo real de cuánto se ha gastado y cómo, si no hay suceso extraordinario, con estos elementos se lleva a cabo una dinámica por parte de la Tesorería de la Federación y entonces este dinero puede gastarse. Parece muy sencillo el proceso del gasto de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación y casi automático. Sin embargo, a lo largo de un año pueden suceder muchas cosas inesperadas, lo que lleve a que tenga que gastarse más o menos dinero del originalmente planificado. Esto puede ser desde desastres naturales hasta crisis económicas internacionales. Pero para ello existe un mecanismo denominado adecuaciones presupuestarias, lo que permite modificar los montos.
Para esto existe un mecanismo que permite a las autoridades hacer un uso más eficiente de los recursos, denominado Sistema de Evaluación de Desempeño, que desde el año 2006 en México se estableció para que pasáramos de un modelo de gasto público a otro, denominado presupuesto basado en resultados, lo que ayudaría a dar seguimiento a los resultados sobre la aplicación de nuestro dinero y dejar de financiar programas que no entreguen los mejores resultados. El autor menciona que en la realidad esto se ha hecho en muy pocas ocasiones. En la mayoría de los casos, los cambios presupuestales no son consecuencia de las evaluaciones. Algo que me parece importante destacar es que para el 31 de diciembre de cada año, todos los recursos que fueron asignados en el presupuesto de egresos de la Federación o reasignados mediante adecuaciones deben haberse gastado en las distintas partes del gobierno. De no hacerlo, la ley señala que el dinero debe ser devuelto a Hacienda, ya que no puede haber subejercicios, es decir, dinero sin utilizar. Cuando hablamos de presupuesto federal, una de las cosas que tenemos que pensar es cómo se vigila ese gasto en nuestro país. Existen los informes trimestrales que dan un panorama parcial, pero el más importante se publica el 30 de abril cuando aparece la cuenta pública, realizada por la Secretaría de Hacienda, donde realmente podemos ver cómo se gastó el dinero del año anterior. Esta cuenta pública es entregada a la Cámara de Diputados, la cual cuenta con un órgano especializado encargado de la revisión y vigilancia de nuestros recursos, la Auditoría Superior de la Federación. Esta está facultada por la Constitución para llevar a cabo la fiscalización del gasto, es decir, revisar qué se hace con el dinero que todos, posteriormente el 20 de febrero del año siguiente, se debe presentar el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, conocido como el Informe General. Es importante señalar que la auditoría cuenta con recursos limitados, por lo que no pueden fiscalizar el gasto público peso por peso. Esta auditoría escoge casos y áreas que considera hay mayores posibilidades de encontrar regularidades o en que hay más riesgo, y a partir de esta selección comienza a realizar auditorías específicas, la cual nos debe invitar a pensar en cuánto dinero ha quedado sin contabilizar a lo largo de la historia y qué ha pasado con ese dinero. El informe general se presenta el 20 de febrero de cada año, pero recordemos que es sobre la cuenta pública del año antepasado, es decir, en 21 de febrero de 2021 se presentó el informe de la cuenta pública de 2019, el cual fue recibido por los diputados en el 2020. Esto es un problema, ya que la información sobre posibles actos irregulares tal vez no llegue en el momento oportuno. Para solventar este problema y como parte del paquete de modificaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación entregará a los diputados 2 informes parciales sobre la cuenta pública, uno en junio y otro en octubre. Sin embargo, este sistema fue aprobado en 2015 y 2016. El problema radica en que mientras no tuvimos ese recurso, al menos 18 años de funcionamiento de nuestro proceso presupuestal se ha dado sin información oportuna, por lo que todas las negociaciones del presupuesto se hicieron sin tener a la mano los resultados del proceso de vigilancia del gasto del año anterior. El informe general, cuando se presenta a la Cámara de Diputados, los legisladores tienen hasta el 31 de octubre para discutir, analizar y revisar los trabajos de la auditoría y realizar la dictaminación. Esto consiste en someter a examen la cuenta pública, con el análisis de esta y pronunciarse al respecto votándola. Desde el 2000 al 2019 hay 9 informes generales que la auditoría no ha dictaminado. Si una cuenta pública no es dictaminada, significa que el legislativo ni siquiera es capaz de pronunciarse sobre las divergencias en el gasto y usos indebidos que haya detectado y denunciado la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, que al menos hasta la fecha tenemos un proceso de vigilancia del gasto que funciona a medias, con un órgano que investiga y trata de sancionar una gran cantidad de irregularidades, pero es una especie de profeta predicando en medio del desierto. Desde finales de los 90 y hasta febrero de 2017, la ASF había detectado y posteriormente realizado 762 denuncias penales sobre hechos ilícitos, de las cuales 97 quedaron impunes. Esto nos dice que la auditoría no solo no es utilizada en el proceso de negociación del presupuesto, sino que tampoco ha tenido consecuencias legales y que debió tener una falta de acción por parte de las instituciones responsables. A pesar de que se considera cada ejercicio fiscal como un proceso lineal que se sigue las etapas descritas, en realidad se trata de una serie de procesos que se superponen. En un mismo periodo se presupuesta para el año siguiente,
se intenta evaluar gastos previos y se ejerce los recursos del año en curso. Vistos los incentivos perversos que surgen durante la negociación del presupuesto, entenderemos que muchos de los problemas de corrupción que aquejan a nuestro país son consecuencia de una política que está muy cómoda en la situación actual. Los presupuestos deben sufrir grandes modificaciones, porque la planificación se hizo mal o porque el uso de las evaluaciones reales del gasto es meramente simbólico. Para ello, hay que comprender de manera integral cómo y por qué el gobierno en cualquier nivel puede hacer prácticamente lo que quiera con nuestros recursos. Esto nos deja en vista la importancia del entendimiento a un nivel un poco más específico sobre el presupuesto público. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Alex, por compartirnos esta información que sin duda pues, nos pinta un panorama mucho más claro de cuáles son los ciclos presupuestarios y dónde tendríamos que poner estos énfasis en cuanto a los recursos públicos. Muchísimas gracias, Alex. A ti, Cuau, muchas gracias. Así llegamos al final de un capítulo más de Caminos del Viento. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y en Twitter como @idie_iberopue. Recuerde que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales. A las 6 de la tarde nos encontramos por Radio Ibero León y todos los lunes nos puede sintonizar a través del 107.1 de FM en Choloyan Radio. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.